Respecto a la traducción, primero vamos a concentrarnos sobre todo en la traducción lingüística. Voy a presentar este punto con lo que me dijo un traductor, que me dijo después de una entrevista. Durante la entrevista he pensado demasiado en cómo iba a hacer la pregunta. Entendí que no tenía que pensar en ese momento. Y justamente es en ese momento que es importante, porque el trabajo sobre la forma de las preguntas y su traducción se hace antes y después de la entrevista. Después, porque así se puede preparar y lograr mejor la entrevista siguiente. Aún en una situación en la que no hay traducción, no se trata de formular o de buscar la formulación en el momento de la entrevista. Eventualmente se puede intentar una segunda formulación, pero solamente en pocos casos. Y si no, hay que darse cuenta de que esa formulación no funciona y voy a trabajar sobre esto para que sea mejor la próxima vez. Y en cuanto a la traducción, es lo mismo porque en ese momento hay dos personas interesadas, la que investiga y la que traduce. Y entonces puede haber confusión si intentamos elaborar la pregunta y la traducción. Es un trabajo que se hace antes y después de la entrevista. La importancia de la traducción se nota por el hecho de que hay que pasar por tres etapas. Primero, la traducción del lenguaje científico, es decir, del pensamiento bruto que uno puede tener, que sea un pensamiento científico o no, y pasarlo al lenguaje común. Se trata de expresarse con palabras sencillas y una sintaxis correcta. La segunda etapa es la traducción del francés corriente o de su idioma de trabajo al idioma local. Por eso hace falta estudiar las frases palabra por palabra y también traducirlas en una sintaxis correcta. Luego hay un trabajo que no se hace a menudo, pero que es muy útil, es la traducción del idioma local hacia el idioma de partida, y esto tomando palabra por palabra para identificar las palabras precisas y ver cómo una palabra científica puede percibirse en el ambiente local. A veces habrá una adecuación que puede ser sorprendente, y a veces habrá que encontrar una perífrasis en lugar de una palabra científica, y eso le va a constituir un léxico que va a facilitar su trabajo y el del traductor. Así que hay tres etapas: traducir su pensamiento bruto o su lenguaje científico en lenguaje común, sencillo, asequible y correcto. Primera etapa. Segunda etapa, estoy traduciendo el lenguaje común de mi lengua de partida hacia el idioma local. Y tercera etapa es un feedback. Se averigua el idioma local hacia el idioma original de partida. Tres etapas y el traductor tiene que estar implicado. Las tres etapas permiten aclarar, ganar tiempo y respetar mejor tanto al traductor como a la persona entrevistada. Es un trabajo bastante largo, pesado, que exige mucho tiempo al inicio. Hace falta dedicar tiempo antes de las investigaciones en ese trabajo de traducción, que es un trabajo en el que hay que comparar las palabras en un sentido del idioma de partida hacia el idioma local y lo contrario, y eso exige tiempo. Es un trabajo, sin embargo, que es indispensable. Como tampoco nos podemos permitir tener preguntas mal hechas, no podemos tampoco contentarnos de una traducción mal hecha. Hay que dedicar tiempo en la traducción, aun si puede parecer pesado en ciertos momentos, pero luego uno se va a sentir más cómodo, más preciso, más eficiente. Para volver a lo que decía nuestro traductor después de su reflexión, entendía que había que trabajar antes y después de la entrevista, y les propongo trabajar con el traductor como si fuera una persona entrevistada. Y esto lo va a valorar en la medida
en que va a valorar a los conocimientos que él tiene. Eso permite ganar tiempo porque les va a entregar sus conocimientos y así no tendrá tendencia en hacer comentarios durante la traducción. Como habrá entendido bien lo que él quería decirle antes o después de la entrevista, si en la traducción tiene ganas de añadir algo, si está acostumbrado de funcionar así, sabe que puede hacer sus comentarios después. Y eso permite no mezclar los conocimientos del traductor con los conocimientos de la persona que está entrevistando. Así que van a ganar a nivel de la eficacia, del tiempo y de la aclaración también. Y eso ayuda al traductor en quedarse en su papel de traductor durante la entrevista. Hay que darse cuenta que es un papel muy difícil y él lo tiene que entender, tiene que desempeñar su papel y usted lo tiene que ayudar en ese sentido. Tiene que ser únicamente traductor. Tiene que decir lo que usted está diciendo en un sentido y decirle lo que dice su interlocutor. Nada más. Los demás comentarios, como lo acabo de decir, los podrá hacer antes o después. Esa traducción lingüística es uno de los elementos de lazo entre los distintos actores de la entrevista. Calón, el sociólogo, habló de la traducción también, así que hay una teoría de la traducción en sociología que existe y ese concepto es mucho más amplio que la traducción lingüística. Podríamos decir que la traducción lingüística es uno de los elementos entre la traducción en el sentido de Calón y en resumen aquí él compara la traducción al vínculo que existe entre los distintos individuos, distintos elementos en una red. Así que más allá de la traducción lingüística, hay lo que sucede entre las personas, el vínculo que existe entre las personas. Pueden consultar referencias teóricas que hablan de la traducción en sociología, tal como están defendidas por Calón.